¿Qué tienen en común un rifle y un microondas? Que ambos hacen ping cuando terminan. El M1 Garand es un rifle estadounidense adelantado a la época. ¿Qué es lo que lo diferencia del resto? ¿Cuáles son las ventajas de un rifle semiautomático? ¿Se pronuncia Garand o Garand? El M1 Garand obtiene su nombre por el diseñador américo-canadiense John Garand. Estando interesado en maquinaria y tiro al blanco, le llevó a ser ingeniero consultor de la armería Springfield. Pasada la Gran Guerra, el ejército norteamericano expresó su interés en desarrollar un rifle de carga automática de uso militar y reemplazar el antiguo M1903 Springfield, para entonces en servicio. El rival más destacado fue el Petersen .276. Usaba un cartucho experimental. Esto le permitía hacer un arma de carga más rápida que los rifles existentes. Sin embargo, los prototipos Garand posteriores se hicieron para funcionar con el cartucho 3006 Springfield, dándole reservas a los militares la renuencia a cambiar de calibre. Esto probó ser un factor decisivo para su elección como M1 en 1936. Una de sus características destacadas era su método de carga, que en vez de ser un cartucho removible, las cargas eran introducidas en bloques de 8 balas, las cuales eran almacenadas en un cargador interno que no se puede quitar, y era eyectado automáticamente al acabarse la munición, lanzando el contenedor con un distintivo ping. Este capricho se recuerda por ser parte de un diseño transicional. El M1 Garand estaba adelantado a su tiempo. Su adopción justo en las puertas de la Segunda Guerra Mundial significó que había suficientes rifles para armar a todo el ejército de Estados Unidos cuando entró en la guerra. Y como el primer rifle semiautomático funcional en servicio, le dio al hombre que lo portara una ventaja notable frente al enemigo equipado con armas de cerrojo. La mayor cadencia significaba mayor oportunidad de acertar primero, y una reserva amplia significaba que cualquier desperdicio era repuesto. Incluso el general George Patton llegó a describirlo como el gran implemento de batalla jamás ideado. Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, tenía razón. Pasada la guerra, los rifles semiautomáticos pasaron a ser comunes, con armas como la AK-47, el G3 o el FAL, reemplazando diseños de cerrojo anteriores. El M1 Garand sería reemplazado por el M14. Con su cartucho removible y selector de fuego, lo hicieron más capaz para la segunda mitad del siglo XX. Por un tiempo, los juegos de la Segunda Guerra Mundial fueron muy populares. La película de Salvando al Soldado Ryan carga con mucha de la culpa. Su sucia perspectiva en primera persona la transformó y la unió perfectamente con el género del FPS. La serie de Medal of Honor marca una cuenca en la historia de los juegos cinemáticos. Una fusión entre el FPS militar clásico y una historia de Steven Spielberg. El drama de un conflicto se lleva bien con la inmersión, permitiendo que eventos de impacto global lleguen a los ojos del jugador. En un juego, tu arma es un manifiesto. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el M1 fue la elección del pueblo americano. Fue comúnmente visto debido a la oleada de interés de francotiradores históricos. Y también aquí es donde vemos el nacimiento de la famosa franquicia de Call of Duty. Mientras Call of Duty hizo un esfuerzo por mostrar otros aspectos de la guerra con historias entretejidas de 3 frentes, los estadounidenses mantuvieron su rifle en presencia. Mientras la popularidad de los FPS de guerra disminuyó y los escenarios modernos tomaron lugar, el M1 se volvió algo raro. El servicio del M1 fue relativamente corto, por lo que no es común verlo fuera de los escenarios de la Segunda Guerra Mundial.
Escenarios alternativos fueron explorados al final de la era de los FPS, con la Guerra del Pacífico proporcionando un ángulo fresco a los saturados frentes europeos. Cargas Banzai, trampas y tácticas de emboscada se encontraban entre las amenazas, pero la M1 se mantendría constante. Las campañas en el norte de África a veces se mostraron con entornos arenosos y tormentas agregadas al feroz combate. Menos frecuente fue su aparición en Vietnam, mientras que aún quedaran unos Garands en operación, ya casi había sido reemplazada por el M14 y después el M16. En las pocas representaciones de Vietnam, el M1 se usaba en roles específicos o como un llamado de eras pasadas. Típicamente, el M1 es un arma para un tirador, una evolución de una larga línea de roles de infantería basados en tradición. De uso estándar para la mayoría, el Garand fue de lejos el arma más común de Estados Unidos durante la guerra. Y esto es reflejado en juegos, y usualmente la M1 es la arma por defecto para el ejército estadounidense. A veces, la variedad de armas es exagerada, y desechar tu rifle por una opción más exótica o un arma enemiga suele ser bastante impulsado. El M1 es una opción de balance entre las rápidas SMG y los lentos rifles de cerrojo. Normalmente tiene el poder de matar a un enemigo de un tiro si se apunta bien, pero es menos confiable que un arma más lenta. Una de las marcas universales de la Garand es su recarga. Pocas versiones omiten la característica más distintiva del arma. Este distintivo ping es un aspecto cálido y memorable, un tono melódico en contraste a la cacofonía de un tiroteo. Tal vez suene como algo malo que tu arma emita un sonido al quedarse sin balas, permitiendo que el enemigo explote tu incapacidad de defensa, pero en lo práctico no hay problema. Con tu escuadrón cubriéndote y el proceso solo llevando un par de segundos, cualquier riesgo es mínimo. Además, el campo es un sitio ruidoso. Requiere esfuerzo el escuchar un ping sobre los ensordecedores disparos durante el combate. Otro capricho de los juegos es la incapacidad de sacar un cartucho parcialmente. La única forma de recargar es vaciar las 8 rondas del cartucho, ya sea frente al enemigo o a la nada. Mientras sea verdad que el clip no saltará hasta que esté vacío, es sin embargo posible extraer y recargar el arma durante una operación manual del cerrojo. Algunos juegos lo permiten, pero requiere una animación diferente, además de ser un proceso largo, cosa que suele justificar su frecuente omisión. Además, recargando antes, te pierdes el ping. Un sello extraordinario. De un arma extraordinaria. El M1 Garand es una importante pieza de historia que ayudó a forjar las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Si bien su tiempo en servicio fue corto, durante este fue lo mejor de lo mejor y le dio a los que lo usaron una ventaja en potencia. La fusión perfecta entre tecnología y disponibilidad. El M1 Garand, probado en combate. Tradición de tirador. Lo más fino del campo. Gracias por ver. Los enlaces originales están en el enlace en la descripción. Santiago Sandoval interpretando a Stuart Brown. Hasta la próxima.